Buenas noches, mi nombre es Manuel Cifuentes, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD, actualmente curso sexto semestre. Voy a proceder a ejecutar la presentación solicitada en el desarrollo de la actividad. Bueno, em, en cuanto a mis intereses personales, soy padre de 3 hijos. Me gustan los libros de terror, las películas de terror. Soy escritor amateur. mm, Normalmente también terror, suspenso, fantasía. También me gusta el anime y el cómic. Ya tengo una carrera, soy contador público y soy especialista en auditoría forense y revisoría fiscal. Em, Esta ya sería mi segunda carrera, ¿no? ¿En qué me desempeño actualmente en el sector de tecnologías de la información? Soy líder de producto en empresas de desarrollo de software ya durante 10 años. También pasé por partes de soporte y en estas empresas de tecnología, ¿no? Em, ¿Qué hago actualmente como líder de producto? Pues se generan mejoras a los productos de las empresas según las necesidades de los clientes, mejoras que ofrezcan una ventaja en el mercado frente a estos software, ¿no? Y pues, como decía, soy estudiante de ingeniería de sistemas. En cuanto a la evolución histórica de las ciencias de las bases de datos, perdón, podemos decir que originalmente existieron algunos aspectos antes de 1960, como las tarjetas perforadas y las cintas magnéticas que servían para guardar la información. ¿Sí? Posteriormente, en el año 1960, precisamente, existe o se crea una alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar una aplicación o un sistema, más bien, llamado Sabre, que es un sistema operativo que permitía manejar las transacciones de la información de los pasajeros de la aerolínea, ¿no? Posteriormente, en 1961, se desarrolló el IDS. ¿Por quién? Por Charles Babbage. Y esto supuso pues la creación de la primera base de datos de alguna forma estructurada. Esta tenía un modelo en red que permitió pues crear el estándar, ¿sí? El estándar de lo que sería un sistema de datos. Por allá en California, en el 63, comenzó a hablarse ya del concepto de bases de datos por primera vez, ¿no? En 1970, ya saltamos a 1970, la siguiente década, Edgar Franchot propone el uso pues, de un modelo de base de datos relacional para relacionar su información. Este esquema pues desconecta el almacenamiento de la información física, entonces ya venían dos aspectos diferenciales. Esta idea posteriormente se iba a convertir en la base de Oracle. ¿M? En 1976, Peter Shen propone un modelo de entidad-relación, ¿sí? Entonces ya permitía a los diseñadores de las bases centrarse en la aplicación de los datos, ¿sí? Eh, Teniendo previamente un MER relacional, ¿m? O una relación que hacía mucho más simple eh, el funcionamiento de los datos entre las tablas, ¿no? Para 1980 ya se desarrolla un lenguaje de consulta estructurado que es la base de SQL. Entonces se convierte en el lenguaje de consulta estándar, ¿no? En 1990, pues ya mucho más conocido, se tienen los programas Access, perdón, y Excel de Microsoft, cuya finalidad era marcar el comienzo de la utilización de bases de datos orientadas a objetos y sus lenguajes de programación. ¿M? En 1993, la compañía CERN puso el software de la WWW, ¿no? World Wide Web, en dominio público y pues logró ya comenzar a utilizar software de consulta de bases de datos en Internet. ¿M? Ya saltamos a 2008, en donde ya se desarrolla el concepto de la
utilidad de combinar el estándar SQL que se desarrolló en 1980 con la accesibilidad del Internet que viene el tema anterior y se desarrolla MySQL. ¿M? En 2010 ya las bases de datos XML, ¿sí? Pues forman un subconjunto de bases de datos que se utilizan en lenguaje XML. Es un lenguaje abierto, ¿no? Legible y pues normalmente se utiliza para todo lo que conocemos como planos de conexión de, de servicios, de microservicios y servicios de conexión. Ya son eh, términos avanzados de desarrollo. ¿M? Y ya finalmente, para determinar en la actualidad, existen tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos, que son IBM, Microsoft y Oracle. ¿Qué conceptos generales se seleccionaron? Bueno, ¿qué son las bases de datos? Son conjuntos de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Pues bueno, acá dentro de lo que vimos también vimos que se desarrolló el concepto de entidad relación, ¿no? Entonces que la entidad viene a ser una clase general de ciertos objetos con las mismas características que recopilan información o datos, ¿m? Y que se clasifica mediante atributos. Posteriormente tenemos el concepto de relación, ¿no? Entonces, la relación es la que permite una utilización simultánea de datos, y esto proveniente de varias tablas, como decíamos anteriormente. Previamente en el modelo se relacionan las tablas para que toda esta llamado de datos, por así decirlo, se haga de una manera mucho más sencilla. Y finalmente tenemos el concepto de DBA, que es el administrador de la base de datos, que puede ser una persona o un grupo, y está encargado de administrar la base desde, eh, pues, el control, las copias de seguridad, su rendimiento, su revisión, etcétera. ¿Qué tendencias actuales se tienen frente a las bases de datos? Primero tenemos el término de HTAP o procesamiento híbrido de transacciones o análisis. Esto está ligado completamente a Big Data y a la necesidad de tener bases de datos mucho más robustas que también permitan hacer otros procedimientos de información. ¿Sí? Entonces, estamos hablando ya de multitareas eh, y que haya pues una infraestructura que permita hacer todo este procedimiento de datos. Seguimos con el sistema nativo en la nube. Hace pocos años, donde se comenzaron a utilizar el término en la nube y pues fue muy rápido que comenzaron a migrarse todas las bases de datos a la nube, ¿no? Sí. Entonces, incluso se han llevado las aplicaciones como tal para mejorar rendimientos, ¿no? Y luego tenemos el tema de SDDP, que es básicamente las plataformas de bases de datos autónomas, que pues en palabras sencillas es la posibilidad de que las bases de datos se autogestionen en cuanto a copias, control. Entonces se ejecutan serie de tareas programadas que permiten un buen rendimiento en las bases de datos, ¿no? Posteriormente tenemos los multimodelos, que pues son estructuras dentro de una sola base de datos que permiten apuntar a varios negocios. Ya no tienes que tener varios motores de bases de datos, sino tienes una sola estructurada armada en un MER bien estructurado para que funcionen varios negocios. ¿M? Y finalmente tenemos las de seguridad incorporada, que por dar un ejemplo, tenemos los cifrados, ¿no? Entonces, cuando vienen claves de fácil acceso, claves cifrados, estos son procedimientos de seguridad incorporada de la base de datos, ¿sí? Que nos van a generar una mayor protección. Entonces, estas son como las nuevas tendencias en cuanto a bases de datos. ¿M? Ya por último, tenemos qué ejemplos tenemos en cuanto a bases de datos. Tenemos primero una nómina, ¿sí? Entonces las nóminas de recursos humanos, de talento humano, se llevan en bases de datos y se disponen para que las aplicaciones logren generar los cálculos de salario, de prestaciones sociales. Bueno, igualmente tenemos acá un inventario específico que es el inventario de un hospital. Entonces se pueden manejar las entradas y salidas de todo lo que son fármacos, no sé, temas específicos de un hospital, porque pues no solo son medicinas, también hay algunos temas adicionales, ¿sí? Eh, bueno, en un hospital también se maneja papelería, todo lo que se pueda manejar en inventario. Adicionalmente tenemos
Por acá otro ejemplo que son las estadísticas de, de juegos deportivos, ¿no? Entonces, la base de los sistemas de predicción para apuestas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también se maneja toda esta información en una base de datos. Y por último, tenemos una base de datos de contribuyentes. Por ejemplo, la DIAN. Se tienen todos los contribuyentes del Estado en Colombia y se tienen sus datos principales para poder contactarlos y ver si están cumpliendo sus obligaciones. Entonces, estos son cuatro ejemplos de bases de datos. Para terminar, concluimos con dos grandes ideas. Eh, Primero, existen diversos tipos de bases de datos. El mercado ofrece diferentes características según cada necesidad, teniendo en cuenta la robustez, la seguridad, el rendimiento, el costo de algunos motores que son gratis, otros que obviamente según estas necesidades van aumentando su valor. Y finalmente, una reflexión propia en donde digo pues que las bases de datos se crearon como una respuesta a la necesidad del ser humano de resguardar la información obtenida, ¿sí? Para finalmente lograr entregarla de generación en generación y lograr un desarrollo conjunto mayor. Gracias. Eso era lo que quería mostrarles.